y que realmente es un tipo muy apasionado. Tanto es así que si yo te muestro mi WhatsApp, me torturaba, donde todo el debate de ayer era es Emanuel Álvarez Agis. Emanuel fue viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner en la última etapa, es decir, cuando Axel Kicillof era el ministro. Y realmente es un economista muy desprejuiciado, muy interesante y muy formado, con muchísima argumentación. Entonces, como me torturo cuando salí, lo llamé para escuchar un rato, es muy interesante lo que tiene para decir, y le dije, bueno, quiero escucharte al aire a ver si te la bancás. Así que está al aire Manuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía. ¿Cómo te va, Emanuel? Ernesto te saluda. ¿Qué tal, Ernesto? Buen día, ¿cómo estás? A ver si tenés los huevos de decir al aire las cosas que me decías en privado. Después de lo que te dicen los oyentes, creo que no, retiro todo lo dicho. No, en serio, me interesa mucho escuchar tu enfoque sobre todo esto. Dale, es un gusto. No, mira, te digo, primero para orientar la discusión, me parece que tiene que quedar claro lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si las jubilaciones el año que viene van a ser 8.800 pesos u 8.500 pesos. Básicamente eso es la jubilación mínima. Claro, la jubilación mínima que está en 7.200. En cualquiera de los dos casos, sea 8.500, sea 8.800 o sea 8.500, eso va a implicar que las jubilaciones o bien le empaten o bien le ganen a la inflación. Con lo cual, cuando se habla de recorte, en realidad lo que estamos hablando es de si vamos a un esquema donde las jubilaciones avanzan más rápido frente a la inflación o donde puede haber un esquema que empaten o ganen un poquito menos de lo que hubieran ganado respecto de la inflación, porque si no me parece que cuando se habla de recorte uno tiende a pensar que en vez de 7.200 el año que viene van a ganar 7.000, y eso en principio no es así, pero para ponerlo en otra perspectiva, digamos, nosotros llegamos a este 7.200 como resultado de una fórmula que viene ajustando desde 2009 las jubilaciones. Si vos desde 2009 hubieses traído las jubilaciones con la inflación, en vez de 7.200, hoy tendríamos una mínima de 4.300. Si las hubieses traído con la fórmula nueva, con la fórmula esta que ahora estamos discutiendo, serían de 4.900. ¿Qué quiero decir? Por inflación hubiesen sido 4.300, con la fórmula nueva 4.900, o sea que la fórmula nueva le hubiese ganado a la inflación, con la fórmula que ahora sería vieja, 7.200, o sea que le hubiese ganado por mucho más a la inflación. Me parece que en esos términos hay que poner la discusión para por lo menos empezar a discutir. A ver, déjame hacer una pregunta que yo sé que va a orientar o va a permitir que vos, no sé, puedas decir cuál es tu punto de vista, que creo que en eso básicamente es diferente al mío. Cuando vos hablas con economistas que plantean hay que reducir el déficit fiscal, te muestran que durante la última década el gasto en términos de jubilaciones creció de manera geométrica, de manera muy alta, por nuevos jubilados y por el aumento de cada jubilación. Y te dice, mirá, dentro del gasto público, el gasto social, jubilaciones, más asignaciones por hijo, más algunas otras cosas más, es el 60-70%. Entonces, si vos a este gasto social lo haces crecer por encima de la inflación, eso te desborda todo porque te obliga a ajustar el resto muchísimo más. Entonces, por eso es necesario mantenerlo al nivel de la inflación o un poquito más, pero no que se te desborde. ¿A vos te parece muy irracional ese enfoque básico? No, me parece que confunde causas con consecuencias. Digamos, primer punto que puede ser paradójico. Argentina hoy gasta 9 puntos de su Producto Bruto Interno en jubilaciones. Y los países de la OCDE gastan 8. O sea que gastamos más que los países más ricos del mundo. Lo cual obviamente implica un problema. Ahora, el gasto en jubilaciones sobre el PBI, que esté muy alto, puede significar que el gasto en jubilaciones está muy alto o que el PBI está muy bajo. Y me parece que el caso es más bien este segundo. Y esto es paradójico, digamos, porque cuando Argentina tenía básicamente menos cobertura previsional, en general ese gasto también era de esta magnitud, era también alto. Lo segundo que me parece que es confundir causas con consecuencias es la cuestión del déficit fiscal, digamos. El gobierno y muchos economistas creen que el déficit fiscal es la causa de todos los problemas de la economía. Yo, al contrario, creo que es como la fiebre, es como el síntoma, digamos, de que la economía tiene problemas. Por ejemplo, de que la economía crece poco, por ejemplo, de que la economía tiene informalidad laboral. Entonces, me parece que si atacamos el problema por sus consecuencias y no por sus causas,
no va a pasar lo mismo que en general le pasan a los programas de ajuste fiscal, no solo en Argentina, sino en el mundo, que es que vos empezás a ajustar el gasto, la economía te empieza a crecer menos, la recaudación te empieza a crecer menos, y al final del día te encontrás con que paradójicamente el déficit fiscal te sube, no te baja. Quiero decir, un país como Argentina no puede tener el déficit fiscal que se le ocurra, porque si no la fórmula de la felicidad sería aumentar las jubilaciones del 100%. Ahora, no es cierto que bajando las jubilaciones vamos a bajar el déficit fiscal. Me parece que ahí es donde se confunden causas con consecuencias. ¿No es cierto o no necesariamente cierto? Porque, a ver, vos hablás con economistas cercanos del gobierno, que no son, algunos de los economistas son de derecha, pero hay otros que no, y que te dicen, bueno, pero si vos, viste que es una cuestión de combinaciones muy finas, entonces vos decís, bueno, en lugar de crecer 4, creces 3, pero mantenés el gasto corriente, en términos reales, fijo, eso te licúa, mantenés el crecimiento por vía de la inversión y te licúa, no sé, el déficit fiscal o la deuda respecto al PBI a mediano plazo. No, ¿vos no ves que esto pueda ser así? Mira, yo, ¿por qué no veo que eso pueda ser así? Porque en una economía hay que tener mucho cuidado de no apostar a fórmulas mágicas, digamos. ¿Qué digo fórmulas mágicas? Si vos sacás, como saca esta nueva fórmula, unos más o menos 150.000 millones de pesos del consumo, que el año que viene los íbamos a tener, y este año no los vamos a tener, porque acordate que además esta fórmula no ajusta solo los saberes de los jubilados, sino la asignación familiar de los trabajadores formales, la asignación universal por hijo. O sea, en total son 17 millones de beneficios, 8 millones de los cuales son jubilados. Si vos sacás 150.000 millones de pesos de esos sectores, lo que estás haciendo es sacarle 150.000 millones de pesos al consumo. Entonces, eso en principio te baja el PBI, te baja la recaudación. Es a los jubilados, es a los comercios, es a todo. Claro, entonces vos me tendrías que decir, explicar, encontrar una explicación que es de dónde salen otros 150.000 millones de pesos que me compensan esa caída. ¿Qué dice el gobierno? Como estoy bajando impuestos, esos 150.000 millones de pesos van a salir de la inversión, porque la inversión va a ser más alta. Yo creo que de vuelta confundimos cosas que pueden ser deseables, como por ejemplo bajarle los impuestos a las empresas y que con eso las empresas ganen más plata, con cosas que no necesariamente se siguen de ahí. Si las empresas ganan más plata, no necesariamente invierten más, porque si mañana vos le tornás el impuesto a las ganancias a una automotriz, el tipo no te va a hacer una nueva línea de producción, te va a hacer una nueva línea de producción si le suben las exportaciones a Brasil o si le crece el mercado interno, no si gana más plata. Esto puede ser paradójico, puede ser contraintuitivo, pero tiene sentido. ¿Qué harías vos con las jubilaciones? Mira, yo creo que lo que tenemos que discutir en principio es algo que por ahí es bastante antipático, bastante poco popular, que es si los argentinos nos bancamos un sistema solidario como el que tenemos. Digamos, ¿qué significa sistema solidario? Sistema solidario significa que, por ejemplo, yo creo que es algo que creen el 99% de los jubilados y es incorrecto, que es que la jubilación que vos cobras hoy no tiene nada que ver con los aportes que vos hiciste al sistema. Claro. La jubilación que vos cobras hoy tiene que ver con lo que aportan tus nietos, digamos, y los trabajadores activos de hoy. Entonces no tiene sentido que vos me digas, yo tengo una jubilación muy baja y aporté mucho más que el de al lado, porque el sistema solidario, para que la gente lo entienda, es como el sistema de educación pública. Digamos, algunos de ustedes seguro mandan a sus hijos al colegio público y también paga impuestos a las ganancias, pero no andan diciendo en la radio, yo quiero que mi hijo reciba mejor educación que el compañerito que tiene al lado, porque el papá del compañerito que tiene al lado no paga impuestos a las ganancias y yo sí. Bueno, y entonces ese reclamo no tendría sentido. Ahora vos escuchás a los jubilados que dicen, yo aporté mucho más que una ama de casa y tengo la misma jubilación. O sea que vos suponés que... Es el sistema que decidimos darnos. Vos suponés que, intuyo que todo el mundo debería recibir la misma jubilación. Eso es lo que es como la educación pública. Todo el mundo recibe la misma educación pública y si vos querés una educación distinta, pagás algo aparte en la privada, una cosa así. Exactamente, porque de hecho si vos tuviste una trayectoria laboral buena, digamos un buen pasar durante tu vida activa, bueno, probablemente te hayas comprado un departamento para alquilar, probablemente tengas un plazo fijo, entonces es obvio que vas a tener distintos ingresos con un jubilado que no lo hizo. Pero aparte me parece que el punto más crudo... O sea, vos elevarías la jubilación mínima y bajarías las jubilaciones que están por encima de la mínima. Exactamente, porque, a ver, te quiero decir algo, hoy una jubilación de 15.000 pesos, la mitad se financia con el IVA que paga una mamá que no tiene trabajo y que compra la leche en el supermercado.
no se paga con lo que aportó esa persona en su vida activa. Digo, entiendo que esto es antipático porque cada jubilado quiere ganar lo máximo posible, pero la verdad que es la realidad del país que tenemos. No sé si vos querés hacer una pregunta, Jairo. Sí, Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Si vos estuvieras sentado en el Diputados hoy, ¿votarías a favor o votarías en contra o te abstenés? Porque tu escenario es de reconocer que hay un recorte, pero matizándolo. Mira, yo la verdad que el problema que tengo y por qué votaría en contra, porque creo que este cambio de fórmula básicamente surge producto de una combinatoria de dos políticas anteriores, que son la baja de impuestos y el reconocimiento del fondo del conurbano, que son dos políticas deseables, digamos. El problema es que cómo lo estamos solucionando en términos del segundo objetivo del gobierno, que es bajar el déficit fiscal. Sí, y me parece que además nos estamos perdiendo nuevamente la oportunidad de discutir en serio las jubilaciones, porque cuando yo escucho al ministro de Economía que dice no sé cuánto van a subir las jubilaciones el año que viene porque no hice la cuenta, lo que digo es que es una locura, porque lo que tenemos que hacer es hacer la cuenta para ver si el aumento de jubilaciones que vamos a ver se soporta o no se soporta, y ahí es donde digo hay que salir de la demagogia. Si vos me decís con esta fórmula las jubilaciones el año que viene le van a ganar por 10 puntos a la inflación, yo te digo, no la votemos, estamos todos locos, va a explotar el país. Digamos, sería muy simpático que yo diga la jubilación mínima tiene que ser de 15.000 pesos, pero las condiciones productivas y estructurales de la Argentina no soportan ese nivel de jubilaciones. Ahora, también te digo que si vamos a un esquema donde congelamos las jubilaciones o donde incluso le ponemos muy poquito más arriba de la inflación, ese esquema va a terminar siendo perjudicial y va a terminar agravando el problema de déficit fiscal que tenemos hoy. Emanuel, te mando un abrazo y gracias por la deferencia de atendernos. No, a ustedes, un saludo. Era Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía. Es muy interesante, porque no es un tipo que te va a hacer una postura extrema diciendo, te va a decir, porque además cuando era en gobierno también ellos decían, mira, algunas cosas no se pueden, ¿qué va a hacer? No se pueden. A veces no puedes evitar devaluar, por ejemplo, y contra todas las consignas los tipos devaluaron y vieron cómo pilotearla. Entonces hay como una cosa de reconocimiento en Emanuel Álvarez Agis de la complejidad del problema. Y simplemente a los oyentes que ayer decían, pero ustedes solo entrevistan a fulano o a mengano, por favor, no digan boludeces, nada más que eso, porque no es solamente Álvarez Agis o escuchar los mensajes que pusimos antes, es la mujer de Elía el día que va detenida, el defensor